Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en este su programa Índice Económico. Soy Marielena Vega y como todos los miércoles es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Muy buenas noches. Gracias. Rogelio Varela, muy buenas ¿Cómo noches. estás, Marilena, Darío? ¿Qué Rogelio, tal? buenas noches. Acompáñenos. ¿Quiere abrir un negocio, un restaurante? Hoy vamos a platicar de esta industria. En los primeros 10 meses del año se produjeron en nuestro país 3.412.955 vehículos ligeros, lo que representó un avance interanual de 5.5%. En septiembre, las exportaciones de mercancías mexicanas hacia Estados Unidos alcanzaron un nivel histórico al sumar 44.155 millones de dólares. La Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes quiere iniciar este mes los estudios de preinversión requeridos para el desarrollo de los trenes de pasajeros Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Pachuca y México Nuevo Laredo. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, publicó en el Diario Oficial de la Federación la extensión al decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados. Después de la crisis de pandemia por COVID, pues viene el resurgimiento de la industria restaurantera. En el último año han crecido estas unidades de negocio. Vea la siguiente pieza. La industria restaurantera en 2024 afronta retos importantes para consolidar su crecimiento, siendo las más relevantes el impacto de la inflación en los menús, la creciente competencia y los avances que se han dado en la digitalización, que implicarán seguir invirtiendo en negocios ante la falta de personal capacitado. La innovación resulta clave en el crecimiento y supervivencia de un restaurante, por lo que, según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, el sector invertirá 11.550 millones de pesos en este año para expandir sus establecimientos y renovar su oferta de servicios, lo que significa que por unidad de negocio se inyecten entre 500,000 y 2 millones de pesos, además de los recursos destinados a desarrollar programas de capacitación en los más de 15,000 establecimientos afiliados a la Cámara. Una de las industrias más dinámicas en nuestro país, sin duda alguna, es la industria restaurantera. Muchos mexicanos, al pensar en poner un negocio, pues piensan en un negocio a veces de comida. Y bueno, eso hace que se abran enormes oportunidades en esta industria. Y para platicar de este tema, y le damos las gracias que nos acompañe, está con nosotros Daniela Mijares, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, la CANIRAC. Daniela, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto. Muy contenta de estar Hola, con buenas ustedes tres. noches. Muchas gracias por el espacio. Daniela, pues platícanos, ¿cómo le ha ido en el último año a la industria restaurantera? Hay como que expectativas positivas y que pues los vemos a veces en la calle con más aperturas. Sí, bueno, efectivamente, después de salir de la crisis del COVID, fue una de las industrias que tuvo mayores retos, ¿no? Y la realidad es que si bien sí vemos una recuperación en cuanto a número de unidades, que nos da, por supuesto, alegría ver que se ha recuperado este dinamismo, esta confianza en invertir dentro de la industria, también vemos otros números que son alarmantes, ¿no? Venimos de un tema de inflación que no es menor. Les doy una cifra. Tuvimos más o menos un promedio de inflación acumulada en el sector del 42% durante enero del 2022 y del 2024, lo cual evidentemente aprieta, ¿no?, los márgenes, sobre todo en una industria en donde pues, la materia prima y los insumos es lo Los principal, alimentos, ¿no? ¿no? Entonces, tenemos ese gran reto, además de otros retos que hemos estado viendo, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de la retención de talento y la falta de profesionalización que hay. Entonces, todavía la industria está sorteando varios temas que se tienen que afrontar pues, con seriedad, con disciplina, y también vemos que les doy otro dato duro que nos preocupó, es que el gasto en restaurantes de las familias en México prepandemia estaba el 22.8 destinado a el consumo en restaurantes y al cierre del año pasado el gasto destinado a restaurantes bajó al 19.7. Entonces, evidentemente es una industria que todavía está con muchas oportunidades para trabajar, pero también con muchos factores externos que van más allá de nosotros, ¿no? Sí. Y que implica una operación muy disciplinada y tomar medidas
importantes para que precisamente podamos salir y pueda seguir creciendo la industria, ¿no? Daniela, es una industria donde en su mayoría son pymes. Hablas de oportunidades y también, por supuesto, cosas que les está afectando. Si pudieras decirnos la más importante, ¿qué es lo que más les afecta y cómo podrían resolverlo, solucionarlo? ¿Y cuál es la fortaleza que hoy día está teniendo este sector? Pues mira, efectivamente el 96% de nuestra industria son micronegocios, ¿no? A diferencia de lo que se cree que son estas grandes cadenas o grupos restauranteros, el 96% son negocios familiares. Ya lo platicábamos anteriormente, la industria tiene una nobleza grandísima y además las y los mexicanos tenemos un arraigo con la mesa y con nuestra historia gastronómica que muchas veces nos acerca a la industria. Es una industria que tiene un poder de transformación inmenso, ¿no? Tenemos historias maravillosas de transformación en donde pequeñas comunidades, familias y demás logran hacer una carrera a través de esta industria. ¿Cuáles son los retos de estos micronegocios? Evidentemente, primero la formalización, ¿no? El que sean establecimientos formalmente constituidos para que toda esa pequeña cadena de valor tenga todos los beneficios que marca la ley, ¿no? El segundo es el desarrollo tecnológico. O sea, después de la pandemia, todas estas tecnologías que vimos que llegaron de golpe, que se esperaban ver de manera paulatina, pues llegaron para todo quedarse. El comercio digital, ¿no? Correcto. Desde las plataformas de delivery hasta todas las herramientas tecnológicas que existen en materia de capacitación, de control de costos, de manejo operativo. Todo eso son herramientas, además, que finalmente llegan a solventar muchos de los problemas que estamos teniendo ahorita, ¿no? En el tema, lo hablábamos de inflación y de insumos, pues finalmente si tienes un restaurante y manejas tus inventarios, la relación con tus proveedores de manera ordenada y disciplinada, eso evidentemente reduce costos, reduce merma, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la tecnología sí juega un papel muy importante y establecimiento que no haga uso de estas tecnologías, pues no solo no van a poder contrarrestar estos retos que tenemos hacia afuera, sino que también hacia adentro de la industria van a perder competitividad. Entonces es fundamental. Y el tercer gran reto es la retención de talento. Es una industria que siempre, por su naturaleza, hemos tenido un porcentaje de rotación alto, eso es lo natural dentro de nuestra industria, pero sí es fundamental profesionalizar al sector para que la gente que decide entrar en esta industria tenga un crecimiento y tenga pues mayores herramientas para desarrollarse profesionalmente y que se queden dentro de la industria. Entonces, también tenemos que entender que las cosas han cambiado, que las generaciones nuevas han cambiado y que buscan otro. Entonces, también como industria hay mucho por hacer en temas de retención y también en temas de mejoras en los aspectos laborales. Hablabas hace un instante sobre el cambio. Estamos cambiando de gobierno. ¿Qué oportunidades ven? ¿Qué ventanas de oportunidad observan de cara pues, a la llegada de Claudia Sheinbaum, una mujer que está pues, transformando el esquema de gobernanza en este país, promoviendo muchísimo la participación precisamente de las mujeres? Pues mira, Darío, nosotros desde la industria les puedo comentar que en Ciudad de México tuvimos grandes avances con la doctora Claudia Sheinbaum, ahora presidenta. Se hizo un proyecto histórico para la ciudad, que fue el programa de simplificación administrativa de la mano de José Merino en la agencia digital, en ADIP. Y hoy vemos con muchísima alegría y mucho entusiasmo el que la ahora presidenta durante la campaña e inclusive en esta agenda que tiene, ya se habló de hacer este proyecto de digitalización a nivel nacional, también al frente de Pepe Merino. Nosotros fuimos como industria quien trabajó este proyecto y hoy el que se vea en agenda, el quererlo hacer a nivel nacional para todas las industrias, sin duda es una gran oportunidad. La industria, uno de los problemas más grandes que teníamos, que en ese momento la ahora presidenta tuvo la sensibilidad de escuchar y de entender, era precisamente la sobrerregularización, evidentemente también la corrupción y
Un problema menor, pero que es real en nuestra industria, el tema del coyotaje, ¿no? Cuando uno quiere invertir y abrir un restaurante se enfrentaba a más de 200 y cacho de trámites, en donde además en las alcaldías se frenaban, había cierto tipo de malas prácticas, lo cual frenaba finalmente el desarrollo, el crecimiento de la propia industria. Entonces, en Ciudad de México les puedo platicar que se redujeron los trámites casi al 50%, se digitalizaron todos, se hizo un proyecto en donde cada establecimiento tiene, digamos, su archivo, la información, y en donde las cosas fluyen de manera mucho más eficiente. Se aumentaron los refrendos de algunas cosas. En fin, hubo muchísimos avances, y el que nosotros hayamos sido la cabeza de ese proyecto con la doctora, pues por supuesto que habla de una expectativa muy positiva del trabajo que se puede hacer en coordinación con el gobierno. Claro. Daniela, hablabas hace un momento de la profesionalización de la industria. ¿Qué expectativas hay para esta industria y para el talento que se está formando? Pues es en varios sentidos, porque no solo es la parte gastronómica, sino también la parte administrativa, y una parte fundamental que es la que más duele es la parte de servicio. Nosotros desde Canirac tenemos un proyecto de capacitación y de educación muy ambicioso de la mano de autoridades y por supuesto también de los aliados estratégicos. Finalmente, la Cámara no es experta en todo, entonces la idea de este proyecto es encontrar a los expertos para que cada uno hable desde sus expertise, digamos, pero es fundamental seguir acercando a los chicos y sensibilizarlos de qué es la industria, ¿no? En la industria de servicios trabajamos cuando todos celebramos, nosotros somos los que creamos todas estas experiencias. Y para las nuevas generaciones es a veces difícil entender esta manera de trabajar, pero me parece que la industria tiene esta apertura de querer entender las nuevas generaciones, querer entender también los cambios de movilidad, las tendencias de consumo, para adecuar los modelos educativos y los currículums académicos a estas nuevas generaciones. Y por el otro lado, una parte fundamental es el entender que, a ver, en México tenemos, y yo creo que todos coincidimos en esto, tenemos el mejor servicio del mundo. Y cuando hablamos del mejor servicio es porque tenemos de manera natural esta calidez, este apapacho que siempre damos en las mesas, pero no es suficiente. No es suficiente. El servicio tiene que tener un ritmo, una disciplina, tiempos, y eso es lo que se tiene que aprender. Y también dentro de esta industria, ahorita que hablabas, con este programa nacional, ¿se eliminaría un poco la irregularidad o el comercio o la industria informal que existe alrededor al ser tan amable para nosotros abrir un negocio? Esto ¿disminuye el comercio ilegal, Daniela? Esa es la expectativa. Por un lado, los que somos legales y operamos en el marco de la ley, que sea más fácil para ellos el trabajar y el querer invertir. Y que tengan estándares. Y que también, tengan ¿no? estándares, pero por supuesto que el objetivo también es que las personas que están en el marco de la ilegalidad tengan un camino fácil y sencillo para la formalización. Es fundamental trabajar la formalización en este país. Digo, ustedes lo saben, en promedio la informalidad está por ahí del 50%, que es una cifra bastante alta. Y en nuestra industria es inclusive más alta que el promedio nacional de todas las industrias. Entonces, por supuesto, parte de este objetivo de simplificación en Ciudad de México fue eso, ¿no? Abrir las puertas a la informalidad para que todos trabajemos bajo el marco de la ley. Claro. Pues retos importantes, Daniela, los que enfrenta la industria restaurantera. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta noche. Daniela Mijares, presidenta de la Canirac. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Qué amable. Pues vaya que la industria restaurantera es una industria muy noble, como ya lo comentábamos. ¿Quién no ha pensado en abrir en algún momento de su vida un restaurante? Pero hace falta orden, hace falta que verdaderamente esta industria crezca para todos, ¿no? No sirven unos cuantos, Darío. Se requiere pues una política de fomento y de certidumbre, porque sobre todo son los microempresarios, los emprendedores, los que apuestan por este tipo de negocios. Y como tú dices, si existe esta política, esta simplificación administrativa, pues muchos negocios
también puedan avanzar a la formalidad, que es un reto también para la industria restaurantera. Así es, que tengan certidumbre al final del día. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Darío. Buenas noches, Marilena, Rogelio. Muy buenas Darío. noches. Gracias. Gracias por habernos acompañado, muy buenas noches. Recuerda que el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces.